El Santuario del Bosque de Niebla almacena 9.800 toneladas de dióxido de carbono, además de 504 millones de litros de lluvia de agua por año. Así que, por favor, es importante hacer esta reflexión y cuidar los remanentes de bosque mesófilo de montaña que tenemos en Jalapa, único en el país. Comenzamos, esto es Diálogos con Marta. El Santuario del Bosque de Niebla del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología, AC, ubicado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, es un área de vegetación original única en el estado, con una superficie de 30 hectáreas cubiertas por bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla en buen estado de conservación, lugar de reciente descubrimiento de nuevas especies para la ciencia. Forma parte del Área Natural Protegida Estatal Parque Francisco Javier Clavijero, decretada en 1975, cedida en comodato al INECOL en 1996. El bosque de niebla es el ecosistema más diverso de México, aunque cubre menos del 1% del territorio nacional. Está sumamente amenazado a nivel mundial y desapareciendo más rápido que cualquier otro bosque tropical. En México, más del 50% de este bosque ya ha sido transformado en cultivos o en asentamientos urbanos. Los objetivos de conservación del bosque de niebla son: 1. Hacer del Santuario del Bosque de Niebla un modelo de conservación del bosque en áreas urbanas. 2. Conservar el Santuario del Bosque de Niebla a través de la educación ambiental, la protección y la restauración ecológica. 3. Lograr la apropiación social de este reducto único de vida silvestre para que forme parte indisociable de los saberes de la población local. Nos acompañan en esta plática los investigadores del INECOL, Dr. Phil Brewster, Dr. Víctor Vandala, Dr. Francisco Lorea. Amigos, nos encontramos en el INECOL y bueno, pues parte del INECOL está por supuesto el Campus 2, que es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que es un verdadero tesoro para todos los jalapeños y los coatepecanos. Y me da muchísimo gusto poder hablar de un lugar que también es único, no solamente para Jalapa, sino también para el país, que es el Santuario del Bosque de la Niebla. Doctor, yo le quiero preguntar acerca de la historia de este importante santuario. Bueno, el Santuario del Bosque de Niebla es parte del Instituto de Ecología. Es un remanente de bosque mesófilo de montaña, de lo que antiguamente estaba establecido de manera natural en esta región. A partir de los años 1800 empieza a tener modificaciones porque en la zona empieza a establecerse fincas cafetaleras y otro tipo de producto agrícola y que tuvo algún efecto sobre el santuario. Es uno de los pocos remanentes que aún prevalecen cerca de Jalapa y actualmente, al estar bajo el resguardo del Instituto de Ecología, empieza a considerarse un área de conservación natural. Es un área natural protegida y desde hace pocos años, digamos que está denominada así, doctor. Exactamente. Tuvo el nombramiento, bueno, Phil nos puede comentar algo más sobre eso. Bueno, originalmente fue decretado un área natural protegida desde el año 1975, pero desde el año 2012 ya pertenece oficialmente al Instituto de Ecología. Entonces, esta era un área natural protegido, pero abierto a todo el público y no había oficialmente como control, no hacía de una manera o manejo. Ahora está bajo nuestra custodia, ¿no? Desde el instituto y pertenece al Instituto de Ecología y forma parte del Instituto y del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. ¿Cuál es la importancia de este santuario? Sabemos que literalmente es una fábrica de agua para Jalapa y Coatepec. Pues así es, Marta. El agua y muchos otros también servicios ambientales, como lo llamamos, ¿no? El oxígeno, por ejemplo, control de temperatura. Entonces, los bosques en general son tan importantes y el caso de Jalapa pues, es nuestro bosque de niebla, lo que pues, nos aporta los recursos necesarios para que ese desarrollo siga en existencia
la ciudad, el pueblo. Por supuesto, a mí me llama la atención algunos datos que quiero compartirles, pero bueno, pues simplemente el Santuario del Bosque de la Niebla almacena más de 9.800 toneladas de dióxido de carbono, recibe 504 millones de litros de agua de lluvia al año, contiene y protege más de 150.000 árboles y arbustos, es decir, que equivale más o menos a un árbol por coche o camión circulando en Jalapa. Es hogar de especies amenazadas en extinción, pero esto quiero que ya los doctores pues nos den puntualmente la información. Sabemos, doctor Lorea, que hay una gran diversidad de plantas. ¿Nos puede hablar un poquito sobre qué podemos encontrar en este santuario del Bosque de Niebla? Sí, bueno, aparte de las plantas que normalmente pues la gente conoce, en particular de los árboles, que tenemos el liquidámbar, las marangolas, los pipinques, etcétera, que son, digamos, de lo más conocido, lo más familiar para la gente. Tenemos toda una gama de plantas de diferentes formas, árboles, arbustos, hierbas, trepadoras, que en conjunto hace un total de aproximadamente 420 especies hasta ahora, reconocidas solo de plantas. Solo de plantas. Solo de plantas vasculares, que nosotros llamamos, así por tener tejidos que conducen el agua dentro del cuerpo de la planta. Y solo estoy hablando de las plantas que producen semillas. Existen aparte dentro del bosque otros grupos de plantas que no producen semillas, como los helechos, por ejemplo, ¿no? Que también es un grupo bastante diverso en la zona, y que en conjunto deben ser cerca de unas 50 especies más, ¿no? Obviamente, aparte de todas las plantas que no son vasculares, como algas, musgos, etcétera, que son pues en conjunto una gran riqueza para el conjunto de la sociedad jalapeña y veracruzana que esté en este sitio. Claro. Doctor Vandala, pues el Santuario del Bosque de Niebla es un laboratorio natural. Digamos que, bueno, llevan muchos años haciendo investigación en beneficio social. ¿Qué nos puede platicar de esto? Bueno, como un remanente del bosque mesófilo, es un sitio que dentro de sus 30 hectáreas aproximadamente que tiene el lugar, aún preserva, además de plantas, pues otros organismos, ¿no? Y en ese contexto, actualmente, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que se está intentando, además de conocer la diversidad de plantas que involucra orquídeas, helechos, trepadoras, leñosas y demás, hongos, macro, micromicetos, ranas, escarabajos, murciélagos, aves, peces, parásitos. O sea, realmente es un grupo de investigadores que está tratando de conocer la diversidad que ahí se resguarda, y además ahora nuestro nuevo Campus 3, el grupo de investigadores que tienen ya un perfil más tecnológico, buscar qué beneficios podemos encontrar de esa diversidad bajo un concepto de conservación, o sea, al mismo tiempo ver cómo se puede hacer aprovechamiento de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de una comparación que se hizo del número de organismos hasta ahora conocidos, que son más o menos 1.050 especies registradas hasta ahora. 1.050. De todos estos grupos que les estoy diciendo. Se hizo una comparación por un colega que trabaja en este sentido, donde observa que podríamos contar hasta ahora con aproximadamente unos 2.000 componentes químicos que pueden ser útiles para algún tipo de medicamento, por ejemplo. Hay 7 posibles potenciales anticancerígenos. ¿Cuáles serían, doctor? ¿Qué? Es el tipo de medicamentos que se podrían desarrollar a través de esta Pues hay diferentes tipos, ¿no? O sea, para cualquier tipo de sintomatología, aún está en ese proceso para ver qué beneficios pueden tener, y eso es lo que le da
todavía un plus al lugar, ¿no? Para el beneficio de la sociedad. Muy bien. Doctor, estábamos hablando acerca de la importancia que tienen muchas de las plantas que están en el santuario del Bosque de la Niebla, pues para el futuro desarrollo de medicamentos, por ejemplo, en contra del cáncer. Me hablaba de alrededor de 7 especies, pero también sabemos que su línea de investigación está con los hongos. ¿Nos puede hablar, por favor, de los beneficios que puede generar para la sociedad? Y sabemos que también se han descubierto ciertas especies de hongos que no se conocían. Sí, como te comentaba, ¿no? Al ser un remanente de bosque original, ¿no? Dentro de los efectos que ya tiene por la propia perturbación, aún se conservan elementos naturales, ¿no? Que pueden tener algún tipo de beneficio. La sociedad, bueno, pues siempre ha visto que en cuanto al uso de algunas especies de hongos, pues como alimento, de manera natural se asocian con las raíces de los árboles. Ajá. Esto le da una importancia porque se refortalecen el bosque al estar asociado con estos hongos y que permiten también el que puedan estar presentes otras especies que solamente crecen en residuos orgánicos. Entonces tenemos tanto especies de hongos comestibles, por ejemplo, que crecen en el suelo asociados a raíces, como en restos vegetales, donde también pueden crecer algunas de estas especies. Pero también hay otros grupos de hongos que también son importantes, no únicamente por si se utilizan o no por su comestibilidad, sino por la propia función que tienen en la naturaleza al ser reincorporadores de la materia para que sean utilizadas por otros organismos y puedan establecerse mejor el bosque. Hasta recientemente, en este fragmento de 30 hectáreas, que es lo que ocupa el santuario del Bosque de Niebla, hemos encontrado alrededor de 9 especies nuevas, las cuales están bien soportadas tanto por sus ámbitos morfológicos como moleculares, y que a nivel internacional se incorpora esa variación de estas especies para que puedan ser comparadas o conocer mejor su distribución respecto a otras a nivel mundial. Algo importante es que están desarrollando biofertilizantes a través de hongos. Te comentaba hace un momento que dentro de uno de los proyectos que tiene el instituto dentro del santuario es justamente, además de conocer la diversidad que ya nos comentó el doctor sobre plantas, y ahorita Phil nos va a hablar un poco del tema de las aves, estamos haciendo un equipo de colaboración con otros 20 y tantos investigadores del Campus 3 para buscar qué organismos, tanto plantas como los otros que te mencioné, pueden tener algún tipo de precursor biológico que pueda servir para utilizarse o bien como un biofertilizante, como medicamento, o detectar, al menos ahorita hemos detectado al menos 7 componentes que pueden ser de tipo anticancerígeno, ¿no? Okay. Que estamos justamente en eso, en el proceso. Están los biotecnólogos que están trabajando en eso, nosotros nos encargamos de estudiar la diversidad que allí se encuentra. Muy bien. Oye, Phil, ¿cualquier gente puede venir al santuario del Bosque de la Niebla? Así es, está abierto a todo el mundo, sí. Oye, y la percepción sonora que ahí se puede percibir es realmente increíble, y además de los ruidos de un verdadero bosque, sí, que tenemos literalmente en medio de la ciudad, pues también hay una migración importantísima de aves.
Así es, pues como dices, el sonido es un coro que se puede escuchar casi cada mañana. Y como el bosque de niebla y el santuario del bosque de niebla es una fuente importantísima de la vida, o sea, la composición de tantas especies que ha mencionado el doctor Lorea y tantas diferentes plantas, ¿no? Y las plantas que crecen sobre los árboles, muchos organismos viven ahí en el bosque, entonces muchos insectos, por ejemplo, o frutos, fuente de alimento para las aves. Entonces se convierte en un refugio importantísimo para las aves, muchas especies de aves residentes y también aves que son migratorias, que nos visitan desde el inicio del otoño, terminando el verano, hasta la primavera. ¿De dónde hacen la migración? La mayoría de las aves llegan aquí en el otoño desde los Estados Unidos. En Estados Unidos es donde se reproducen, anidan, pero en el invierno hace mucho frío en el norte y ya no tienen su fuente de alimento, no están los insectos, entonces tienen que migrar hacia el sur, a México y países más. Algunas aves migran hasta Sudamérica y pues donde no hay clima tan fuerte y donde tienen todavía su fuente de alimento. ¿Qué tipo de aves podemos observar? Mucho es un grupo que aquí comúnmente se llaman los chipes o reinitas. Un grupo en el norte, América del Norte, son como 55 especies. Y durante una época del otoño, con la migración, se puede encontrar en la región de Jalapa 53 de esas especies. Jalapa 53. Se convierte en la región más rica del mundo de ese grupo de aves por un par de semanas cuando están en migración. ¿Eso cuándo es, más o menos en octubre está la alta concentración. ¿Y por qué? Porque todavía existen fragmentos de bosque. Mientras que tengamos y conservamos esos fragmentos de bosque, como el Santuario del Bosque de Niebla del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, vamos a tener también esta riqueza de aves. Sí. Digamos que cualquier persona que venga aquí, ¿hay algún horario en específico en donde se pueda tener pues mayor facilidad para ver las aves? Bueno, desafortunadamente para mucha gente las aves se levantan muy temprano. Entonces, si quieren escuchar las aves es bastante temprano, las primeras par de horas del sol. Y en el bosque generalmente no se logra ver a veces siempre tantas aves. Se escucha ahorita un pepe aquí detrás de nosotros que son de las chismosas, escandalosas de las aves comunes aquí del bosque. Pero se puede encontrar aves comunes como esa, hasta un halcón selvático, un ave rapaz poco conocido que llegó a anidar aquí hace unos años porque todavía logramos conservar este bosque. Entonces, hasta aves poco conocidos, pocos estudiados han llegado aquí. Muy bien, pues si les parece, para conocer un poquito más de este maravilloso santuario del Bosque de Niebla, vamos a ver una cápsula y continuamos. Esto es Diálogos con Marta. Continuamos platicando aquí en el Jardín Botánico del INECOL acerca del santuario del Bosque de la Niebla, que es también responsabilidad de todos visitarla y además cuidarla. Y bueno, doctor Lorea, usted hablaba acerca de la importancia que tiene, porque a lo mejor pues, es un puntito en todo el territorio nacional, pero tiene una gran riqueza. Sí, así es. Para empezar, es un puntito de un punto también pequeño a nivel nacional, porque este tipo de bosque, lo que llamamos bosque mesófilo o bosque de niebla, ocupaba más bien cerca del 1% del territorio nacional. El 1% es nada, ¿no? Y actualmente, de acuerdo a evaluaciones que se han hecho ya con imágenes satélite, etcétera, de ese 1% queda menos de la mitad. Estamos hablando del 0.5%.
menos del a punto nivel 5, nacional. ya como una vegetación que esté saludable, en buenas condiciones, menos del 0.5%. En Ajá, realidad del yo creo punto 0.5%. el 0.05%. Ajá. Yo creo que verdaderamente no hemos dimensionado, aunque ya vemos los cambios climáticos, los efectos del calentamiento global, me parece que no hemos dimensionado la gravedad del problema, Phil. Así es, pues hay que reconocer, ¿no? Tener la conciencia, porque no se puede desarrollar ningún asentamiento, ninguna ciudad, ninguna población sin los recursos naturales. Eso es básico para toda la historia. Entonces, Jalapa, la ciudad de Jalapa, estamos en la ciudad de Jalapa, se desarrolló por los recursos naturales que había. Por Si supuesto. acaban esos recursos naturales, se va a caer la población. Por Va a estallar, supuesto. pero eso, mucha gente puede decir, ay, por eso es para llorarse. Pues sí, a veces pienso que no vamos a actuar hasta que lloremos. Nos damos cuenta de la situación. Entonces, todas esas cosas que habíamos mencionado, de los alimentos como el agua, o sea, vienen aquí, en el caso de Jalapa, son del bosque de niebla, los manantiales. Una persona no puede vivir más de 4 días sin tomar el agua. Además, por ya en ejemplo. Jalapa estamos viendo un grave desabasto de agua. Sí, pues ya un porcentaje del agua para alimentar Jalapa ya viene de Puebla. Así es. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los bosques. Entonces, realmente, si el ser humano es tan inteligente como nosotros mismos decimos, es momento de comprobarlo y ser muy conscientes. Y todo el mundo tiene el derecho, hasta la obligación, de influir en los gobiernos y tener la fuerza de defender algo que no es algo de interés para algunas cuantas personas que decidieron estudiar y trabajar. Es para todo el mundo. No importa lo que haces, no importa tu trabajo, si eres presidente, biólogo, jardinero, banquero, presidente, narcotraficante, o sea, todo el mundo necesita un buen planeta, Por supuesto. porque es el único que tenemos ahorita. Entonces es básicamente eso. Si no cuidamos esto, vamos a tener graves problemas. Evidentemente el INECOL ha incidido en un cambio en las políticas públicas y bueno, precisamente en un cambio también en que ustedes como investigadores y bueno, quienes están en el INECOL, por supuesto haciendo pues una labor titánica para cambiar un poco el chip que muchas veces no tenemos integrado de cuidar el medio ambiente, doctor. Pues sí, o sea, como comenta Phil, ¿no? No habría ni por qué preguntárselo, porque pues es un bien natural. Ahora se usa mucho el término de capital natural. Es algo que tenemos, independientemente que como investigadores nos interese por lo que exista o qué es lo que sucede. Simplemente es algo que debe de existir. Qué bueno que tengamos que aprender, ¿no?, de la historia. O sea, ¿Que reaprender? O reaprender la historia si ya vimos que hay efectos en el que de 1% nacional ya prácticamente queda nada, y esto es un puntito, pues qué mejor que ver la manera de conservarlo, utilizarlo, porque también es eso, o sea, no únicamente es nadie lo toque, sino también se puede utilizar. Lo tenemos a un lado de Jalapa, hasta donde recuerdo creo que es uno de los puntos más cercanos a Jalapa con una extensión de bosque así, llamémosle conservado dentro del deterioro que aún tiene, pero que bueno, lo tenemos a un lado y qué mejor que aprender de él para aprovecharlo, recrearnos también, Claro. ¿no? Aprender del bosque, que la gente se acerque al instituto, que conozca más al instituto, que sepa de las investigaciones que realizamos y además que pueda recrearse con un área natural, ¿no?, que aún la tenemos cerca de Jalapa. Y conservada, Y dentro, conservada. dentro evidentemente del daño que ya tiene a través de los años, ¿no? Claro. Pero que se puede hacer y además sabemos que están haciendo una amplia labor también en áreas que a lo mejor están o que requieren otra vez de volver a plantar, de volver a hacer. Se está haciendo ese trabajo, ¿no, Phil? Sí, también, pues sí, estamos, o sea, el santuario es especial en el sentido de manejar un área para la investigación, manejar que es un área también público, es para el público. ¿Por qué lo abrimos al público? Para queremos concientizar al público la importancia, que también que sepan de lo que están haciendo los investigadores. Entonces estamos también viendo
detalles donde había riqueza de ciertas plantas y reintroduciendo ciertas plantas para el futuro. Tenemos esos proyectos en el futuro para restablecer el bosque como antes era, ¿no? Doctor Lorea, evidentemente la gente a veces cuando habla de investigación, de ciencia y de desarrollo de tecnología, pues parece que les estamos hablando de ciencia ficción, pero en realidad tiene un beneficio directo en el día a día. ¿Qué le puede decir a la gente del trabajo que se hace en el INECOL, sobre todo en el desarrollo de estas investigaciones? Bueno, quisiera así de cualquier manera enfatizar que aunque parezca que hay estudios que no tienen una aplicación observable, aún ese tipo de investigación es importante. Y quizá no vemos la aplicación inmediata, pero existe, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar inventariando la diversidad del santuario, que pudiera parecer, bueno, como ¿para qué hacemos eso, no? Pero precisamente el hecho de conocer qué hay nos permite dar el siguiente paso, ¿sí? Para ver qué es lo que podemos hacer, porque de ahí podemos, en cosas muy prácticas, podríamos determinar qué especies de plantas serían mejor para tener en las calles y los jardines de Jalapa, y no tanta planta que el público cree que son jalapeñas, pero ni siquiera... Las palmeras, las araucarias, las jacarandas, el tulipán africano, todas esas plantas que nos parecen tan típicas, no son, ni siquiera son americanas, ¿no? Algunas, ¿no? Entonces, pues, esa es una primera cosa. Y la otra, lo que ya mencionaba el doctor Vandala, que todo lo que contienen, ya en términos de aspectos químicos, las plantas, pues les da un plus enorme para diferentes cosas, o desde el punto de vista de la anatomía, para encontrar diferentes materiales por su estructura molecular, etcétera. Pues todo eso no se puede hacer si no se da ese primer paso, que parece que no tiene mucho caso, ¿no? Doctor Vandala, doctor Lorea Film, pues muchísimas gracias por esta plática. Y a ustedes, amigos de TV Más, invitarlos a que vengan al Santuario del Bosque de la Niebla a hacer ejercicio, simplemente a disfrutar de la maravilla del bosque de niebla, del bosque mesófilo de montaña, pero siempre con una reflexión de cuidarlo, porque es un laboratorio natural en el que se están desarrollando pues lo que pueden ser investigaciones para el beneficio de todos verdaderamente importantes. Tenemos aquí pues verdaderamente un paraíso y un tesoro que es responsabilidad de todos poder conservar. Muchísimas gracias por haber estado en Diálogos con Marta. Yo soy Marta Exome y nos vemos para la próxima. Continúe, por favor, con TV Más.